Les recuerdo que estamos en Slack, yo les recibo preguntas por ahí, por favor, escríbanme todas las preguntas que están surgiendo ahorita al Slack y yo se las respondo de una vez sin ningún problema. Todas las dudas que tengan de la calculadora, todo eso escríbanmelo ahí, por favor. Y en público, para que todo el mundo también pueda enriquecerse de las preguntas. Pero bueno, íbamos en que un año solar de 365 días, 365.24, que es lo que marca las estaciones, que es súper importante. O sea, no nos podemos descuadrar de ahí, porque si no, si me descuadro de ahí, entonces comienzo a celebrar la Navidad en la mitad del verano, ¿no? Cosas de esas. No me puedo descuadrar del año solar. El año solar es el que manda. Lo que trato es cómo contar el tiempo con escalas de tiempo más cortas de manera que me cuadre mi año. Porque 12 periodos lunares está peligrosamente cerca, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues de pronto me toca buscar otra coincidencia. Ya sé que en un año no coinciden, en un año el desfase es de 11 días, pero de pronto si soy inteligente con la cantidad de meses que hay en cierto número de años, meses lunares, años solares, de pronto los puedo cuadrar. Entonces los antiguos trataron de buscar proporciones matemáticas que coincidieran. Por ejemplo, está la proporción 8:99, que significa 8 años solares son 99 meses lunares. Hagamos las cuentas. Entonces, empecemos. 8 años solares sería 8 multiplicado por 365.24 días. Eso es, lo voy a anotar por acá. Ustedes también anótenlo, por favor, para que contrasten. 2921.92 días. Y ojalá estén haciendo las cuentas en la calculadora también. 2921.92 días. Son 8 años solares. Y vamos a ver si coincide con la idea que es que son 99 meses lunares. 99 meses lunares es 99 por 29.53. Es 2923.47 días. ¿Listo? Anótenlo por ahí para que hagan la comparación. 8 años solares son 2921.92 días. 99 meses lunares son 2923.47. ¿Qué estoy buscando? Que se dé cierto ciclo después del cual yo pueda decir, vea, inició el año y además había la misma fase lunar. Y que haya un ciclo donde eso se vuelva a repetir, que coincida el inicio del año con la fase lunar que yo haya visto de ese año. Entonces vamos a ver si este ciclo de 8 años cuadra. Entonces la diferencia entre los dos, de hecho, es muy pequeña. 2923.47 menos 2921.92. O sea, la diferencia entre 99 meses lunares y 8 años solares. Entonces la diferencia es de un día y medio. 1.55 días. Es la diferencia entre 8 años solares y 99 meses lunares. Es de apenas 1.55 días. Está muy bien. Eso significa que después de 8 años de esta fecha donde yo observo esa misma fase lunar, en 8 años voy a ver casi la misma. Exactamente. Descuadrada solo un día y medio. O sea, si me espero un día y medio más, voy a ver la misma luna. No necesariamente el mismo lugar, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí la misma fase. Si me espero 8 años. 8 años y 1.5 días. Encuentro exactamente la misma fase. Eso está muy bueno porque significa que al fin encontramos esas coincidencias. Cuando yo puedo decir que empieza el año y al mismo tiempo empieza el mes, ¿no? Es muy importante para poder tener estos ciclos muy bien cuadrados para poderle informar a la gente. Oiga, usted puede seguir llevando sus meses, no importa, pero yo le administro a usted cómo esos meses van cambiando y cómo va cambiando a medida que también van cambiando los años, que no es uno a uno, como decimos, porque hay descuadres. Sin embargo, es un descuadre. 1.5 días es un descuadre. Porque si yo me espero 3 veces esos ciclos, ese ciclo de 8.99, o sea, me espero 24 años, que es una vida humana, una vida humana no, o sea, una vida de un adulto, ya hay un descuadre importante, porque son 3 ciclos serían 3 veces este descuadre de 1.55 días, 3
3 por 1.55, eso da 4.65, o sea, casi 6 días. Casi 5 días, perdón. O sea que al pasar 3 de esos ciclos de calendarios, yo ya me descuadré 5 días. Eso es casi una semana. En 3 veces más esos ciclos, o sea, 3 veces 24, o sea, sería como 75 años, ahora sí, una vida humana, ya me descuadré medio mes. ¿Sí? Entonces, si estos son civilizaciones que duran cientos de años, entonces esto no es aceptable. Este tipo de descuadres no son aceptables. Nosotros nos pensaría, pero en 75 años, 5 días, 15 días, eso no es nada. No es nada, 15 días es medio mes. Entonces ya se me descuadró totalmente el calendario otra vez. Entonces me toca volver a empezar el calendario. Me toca volver a empezar todo este trabajo de reorganizar mi calendario. Entonces, obviamente estos son unos problemas grandísimos para estas antiguas civilizaciones que quieren ser lo más amplios posibles, que la gente maneje el tiempo de la manera más independiente posible, con las limitaciones que si quiero hablar con alguien que está a cientos de kilómetros de distancia, no hay de otra sino mandar el man a caballo y esperar a que llegue por allá. Es bien complicado. Entonces hubo un descubrimiento de otro ciclo, posiblemente de origen babilónico, el llamado ciclo metónico o ciclo de Metón, que es el ciclo 19235. Y es que en 19 años caben 235 meses lunares. Vamos a ver si sí o si no. Entonces 19 años solares, 19 multiplicado por 365.24, eso me da a mí 6.000. Ustedes también les debería estar dando lo mismo en este momento con sus calculadoras. 6.939.56. Esos son 19 años solares. Esto suena casi como numerología, disculpen, pero sí, o sea, es esta coincidencia entre los ciclos. ¿Cómo hacemos para que los ciclos de la luna y el sol cuadren? En la naturaleza no cuadran fácil. Nos toca rebrujar entre los números hasta que al fin encontramos una buena coincidencia. Nos vamos a encontrar que esas coincidencias ni siquiera son tan buenas después de ya demasiado tiempo. Pero vamos, que sobreviva una civilización de 2000 años o de 1000 años, de cientos de años, ya está bien. Pero ya vimos que con el ciclo 899, así, en 100 años, ya menos de 100 años, ya estoy descuadradísimo. Estoy descuadrado medio mes. O sea, ya la fase es totalmente la opuesta. ¿Sí? Pero no sé si me hice entender. Retomo. En el ciclo 899, después de 70 y pucho años, el descuadre son 15 días. ¿Sí? Porque es 3 veces esos 5 días. 15 días. 15 días es medio mes lunar. Medio mes lunar significa que ya no estoy en luna nueva, sino luna llena. Entonces, cuando inicia ese ciclo otra vez, entonces me doy cuenta que la fase está totalmente descuadrada. No es solo, y tiene que ser la misma con la que inicié el ciclo, la fase lunar. Pero ahora vamos a ver que está totalmente descuadrada porque estoy descuadrado un mes. Y un mes es medio ciclo. Medio ciclo significa la fase totalmente opuesta. Entonces yo soy un sacerdote o un astrólogo diciéndole a la gente qué va a pasar con los ciclos. Me van a colgar porque se supone que mis cuentas deberían decir que cuadra cada ciclo cuadra otra vez la fase y no va a cuadrar. Entonces bueno, vamos a buscar otros ciclos más largos a ver si esto sí cuadra. Y, por ejemplo, vamos a hablar del ciclo metónico que es 19235. Entonces 19 años solares dijimos es 6.939.56 días. 235 meses lunares son 235 por 29.53 días. Esto es 6.939.55. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre los 19 años lunares y los 235 meses lunares es de una décima de día. Es poquito. Eso sí me sirve. Eso sí me sirve. Porque en 100 años, que sería 5 de estos ciclos, apenas me descuadraría 5 décimos de día. O sea, medio día. Eso no está mal. En 100 años me descuadro medio día, la fase.
La fase lunar está descuadrada a mediodía. O sea, me espero 6 horas más y la fase cuadra. Entonces lo logré esa coincidencia. No exacta, porque igual, si me espero 200 años, entonces me toca esperar un día más. Si me espero 300 años, se descuadra proporcionalmente. Entonces, es un muy buen ciclo, no es perfecto, pero es un muy buen ciclo. O sea, para una civilización que dura cientos de años es perfecto. Porque efectivamente cada vez que empieza uno de estos nuevos ciclos de 19 años, la fase de la luna es la misma, casi la misma. Pero en 100 años yo puedo hacer predicciones de que cada 19 años es la misma fase de la luna. Cada 19 años es la misma fase de la luna. Y sí, se descuadra muy poquito. Entonces eso ya me sirve porque yo ya le puedo mandar este calendario, esta manera de ubicar el tiempo a todas las regiones de mi imperio y todas las regiones van a utilizar el mismo sistema y durante cientos de años no me toca hacer casi que ningún ajuste, muy mínimo. Claro, obviamente esto requiere una especialización muy grande, porque son requerimientos religiosos que necesitaba que diferentes personas tuvieran acceso a esta información matemática, pero obviamente como se pueden imaginar, no todo el mundo podía hacer eso, era una casta muy específica, unos grupos muy específicos de gente que eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes adquieren el monopolio sobre el conocimiento del calendario, lo que les da un poder social muy grande, porque son como los dueños del secreto, son los que saben cuándo es que se dan estos ciclos de la naturaleza. Y son los que saben calcularlo. Y son los que pues, los reyes van a preguntarles, oiga, ¿y qué pasa con tal fecha? No, tal fecha es tal. Y lo pueden decir muy bien. Entonces eso les da un poder social muy grande. Por eso es que uno se imagina, pero ¿por qué los sacerdotes? O sea, cuando uno se imagina, pues no, pues qué, o sea, el man que va y le cambia los cucos a la estatua, pues, ¿por qué es el berraco pues de la civilización egipcia? No, es que esta gente tenía un control social muy, muy fuerte sobre todos los demás y digamos, eran totalmente independientes del poder, digamos, por así decirlo, civil. Pero bueno, entonces muchas civilizaciones, por ejemplo, la civilización judía, como la estábamos diciendo hace rato, tienen un calendario bien curioso porque tienen toda la huella de haber sido en algún momento nómadas, y en otro momento ya digamos que se asentaron. No sé qué tanto saben de historia de la Biblia, pero bueno, antes de que llegaran a la tierra de la leche y la miel, que era Caná, pues los judíos vagaron por el desierto. Y entonces, claro, si son nómadas, entonces recuerden, la manera más inmediata de contar el tiempo es la luna. Entonces, cuando veían que había una coincidencia entre la luna y el nuevo ciclo, el nuevo año, o sea, cuando llegaba la luna llena de verano, entonces era una fiesta. Y ese es el Pasaj, la luna llena vernal. Y ahí hacían sacrificios, ¿no? O sea, como un pueblo nómada que lleva sus animalitos, entonces hace los sacrificios para ofrecérselos a Yahvé, ¿no? Pero cuando llegan a la tierra de la leche y la miel, a donde los cananitas, a Caná, entonces ya adquieren sus costumbres que son más agrícolas y entonces adquieren otra fecha que se llama el Mazot, otra fiesta, que es el festival de la cosecha, que ese sí depende del sol, ese le importa 5 qué fase lunar hay. Mientras que en el Pasá sí importa, o sea, se mira cuándo la luna está, o sea, se mira cuándo, digamos, cuando comienza a hacer calor y además la luna está en cierta fase, ese es el Pasá. ¿Listo? Y el Mazot, en cambio, no le importa cómo está la luna, simplemente la gente celebrando el festival solar. Entonces, eso es una fiesta móvil, porque cambia el año, ¿sí? Cambia dependiendo de qué año hay. Y ellos se comen, lo que puse detrás, es un pan bueno, sí, exagerar un poco la definición de pan, pero es un pan de lentejas, el que se celebra en la unificación de este festival, el Pasá, Mazot. El calendario islámico es un buen ejemplo de lo que les mencioné hace rato, de que qué pasa si uno simplemente dice 12 meses lunares y ya ese es mi año y el que no le gustó, pues suerte. Pues estas civilizaciones que vivían en Arabia, que eran pues esencialmente tribus de beduinos y gente como muy poco unificadas, ellos
tenían estas herencias de los babilonios, de los griegos, y ellos durante muchos siglos, a pesar de que vivían de manera seminómada a través de desiertos, caravanas, llevando caravanas a través de desiertos, ellos tenían de todas maneras pues unas estructuras muy fuertes, una cultura muy fuerte, y pues tenían el conocimiento de los calendarios, de los ciclos metónicos y todo esto. El asunto es que si nosotros vemos el calendario islámico ahora, nos vamos a dar cuenta que tiene 12 meses lunares, o sea, 12 meses de 30 días, y ya, y ese es el año. No hay nada más, ese es el año, son 12 meses lunares. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un año nuevo, y tienen un mes sagrado, que es el Ramadán, y como cada 3 años dijimos que se descuadra una semana, perdón, una semana no, 11 días los meses lunares de los años solares, en 3 años se descuadra el calendario, un mes. Entonces cada 33 años, el año nuevo y el Ramadán van por todo el año. O sea, al inicio del año, al final del año, digamos, del año solar, quiero decir, o sea, pasa por todas las estaciones. O sea, el Ramadán a veces es en invierno, a veces es en verano. ¿Por qué? Porque Mahoma, cuando estaba afianzando su poder religioso, político, sobre todas estas tribus desperdigadas por el desierto, se dio cuenta que había una tribu que tenía el poder, o bueno, más que una tribu, como un grupo de personas, eran los calamas, que eran los que tenían el conocimiento de los calendarios, de decir, ok, todo bien, que nosotros llevamos bien las cuentas, lleven ustedes los meses lunares, nosotros les decimos cuándo cambiar el año, cuándo meter un mes extra, que a veces era necesario, y manejamos bien los calendarios. Obviamente tenía mucho poder, como lo expliqué hace un momento. Entonces a Mahoma no le gustaba que nadie más tuviera el poder, y entonces lo que hizo fue prohibir que se corrieran los calendarios, para que esos jeques, que eran los calamas, no tuvieran más ese poder religioso o astronómico, si así lo preferimos, numerológico tal vez. Lo prohibió, Mahoma lo prohibió para que esa gente no tuviera más poder. ¿Y qué pasó? Pues que ahora el calendario es la locura, el calendario islámico, como les digo. Ustedes escuchan, el Ramadán cae en fechas re locas, uno dice, el Ramadán es ahorita, esta fecha del año, yo pensé que era en verano. No, todos los años cada diferente porque están con un calendario que se descuadra de manera muy tremenda, cada año se descuadra 11 días, así que va por todos lados esas fechas, el año nuevo, Ramadán. Bueno, grandes civilizaciones en cuanto a qué tanto se expandieron, las civilizaciones de Oceanía, de Polinesia, de Micronesia, eran expertos navegantes que conocían muy bien el Sol y la Luna, y también a través de nubes y corrientes marinas y de las estrellas podían navegar muy bien a través de islas que estaban muy lejos geográficamente hablando. Esta conquista, por así decirlo, de todas estas islas, o esta migración gradual, duró varios cientos de años, por no decir miles. Es decir, que no era que, mejor dicho, eran los monstruos que en 2 años ya tenían dominado toda Oceanía. No, fue muy lento, pero pues lo lograron. Ellos viajaban, si vieron Moana, seguramente reconocen estos famosos, los catamaranes, ¿no? Las canoas de doble, o canoas dobles, por así decirlo. Y ellos tenían cierto conocimiento sobre la posición de las estrellas, tenían esta manera para medir dónde quedaba el sur, gracias a la constelación Cruz del Sur, que se ve, a veces se ve desde aquí, desde Medellín, yo la he visto aquí en la ventana de mi apartamento. Se ve la Cruz del Sur, y si uno sabe medir más o menos con la mano el tamaño de la Cruz del Sur, uno puede hacer una cuentica, que es como cierto número de veces este ancho, creo que son 4 veces, no me acuerdo, después lo miraremos otra vez. Y uno va directamente hacia abajo, encuentra el sur inmediatamente, sin ayuda de brújula. Obviamente tiene que ser de noche y el cielo tiene que estar despejado. Pero si se cumple eso, como fácilmente se puede cumplir en el Océano Pacífico, pues se puede encontrar el sur, siempre. De hecho, fueron tan buenos navegantes que hay varias evidencias, algunas tenues, algunas más fuertes, de que hubo contactos entre estas civilizaciones y las civilizaciones de América del Sur. Parece que se han encontrado huesos de pollo, de gallinas, de animales que eran de América en
eh, perdón, creo que me confundí, lo que quería decir era al revés, porque puse esta foto porque sí es la batata, que es un producto suramericano que se ha encontrado, o americano que se ha encontrado en algunos lugares en Polinesia. Y también ha habido estudios genéticos que dicen que hay alguna conexión ahí. Bueno, el imperio de Babilonia, y aquí vamos a empezar entonces a afianzarnos más en lo occidental por un momento, empieza más o menos en el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, eh, pero pues digamos en esas regiones ya vivían desde hacía tiempos muchos pueblos sumerios, asirios, en esa misma región. Entonces vamos a asumir, hablar de ellos como si fueran una única gran civilización, a pesar de que digamos el punto álgido, estamos hablando 600, 700 años antes de Cristo, pero nos podemos remontar mucho más atrás, por ejemplo en la época de los sumerios, que registraron en tablas, en tablillas, el movimiento de los planetas. De esa manera grababan también algunas fechas, algunos hitos, utilizaban estrellas para la navegación, tuvieron un calendario, primer calendario, donde tenían 12 meses de 30 días, y lo que utilizaban era el calendario lunisolar, que es, como les decía, dado que cada 3 años me descuadro un mes, pues entonces cada 3 años pongo un mes más. Eso es un calendario lunisolar. Entonces, primer año, todo bien. Segundo año, todo bien, 12 meses. Tercer año, 12 meses, estoy descuadrado un mes, pues le pongo un mes más y ya. Y de esa manera soluciono mi descuadre. Aproximadamente. El tamaño del mes, la longitud del mes hay que cuadrarla un poquito. Pero aproximadamente funciona bien. Fue el primer calendario muy exitoso. Más adelante, entonces, desarrollan el ciclo metónico, como les dije, para el calendario, ese 19 años solares, 235 meses lunares. Desarrollan el sistema hexagesimal, donde la hora dura 60 minutos, y a partir de ahí es que nosotros utilizamos ese sistema de 60, a diferencia de otras civilizaciones. Tomaron muchos registros en estas tablillas cuneiformes, que eran como en barro, y entonces hacían como presiones, como con cuñitas, por eso se llaman cuneiformes. Y entonces registraban muy bien las posiciones y hacían unas tablas súper detalladas de la posición de Nin Dar Ana, una estrella, un lucero en particular, y sus conjunciones, o sea, cuando se cuadraba, cuando se alineaba con el sol, con la luna. Y era entonces una estrella que salía de mañana y de tarde. Como se pueden imaginar, si son un poquito gomosos de la astronomía, se imaginan que ese lucero de mañana y de tarde es Venus, ¿no? Así le decían en ese momento. Entonces, por medio del estudio de estas tablillas, se puede, de hecho, echar de para atrás el reloj y ver las posiciones de del Venus, por ejemplo, respecto a la Luna y el Sol. Y decir, ok, esa fecha era según nuestro calendario. Entonces, según un reinado, una coronación de un rey, Amisaduga, un astrónomo moderno, Kugler, rastreó ese reinado, el inicio de ese reinado, para enero 23 de 1971, viendo una alineación muy específica de 1971 antes de Cristo, muy específica entre Venus y el Sol y la Luna. El problema es que el barro era astrónomo. Si les hubiera dicho arqueólogo o historiador, debieron haberme creído más, porque el man estaba equivocado. Se descuadró porque la conjunción se repite cada 56 o 64 años. Eso no es que no lo supiera Kugler, sino que él pensó que sabía más que los historiadores. Los historiadores cogieron otros contextos históricos y dijeron, no, esa fecha está mal. De hecho, era 1641 antes de Cristo. No estuvo mal, pero pues había que, digamos, a veces los científicos pecamos por vanidad y pensamos que porque sabemos mucho de una cosa, también sabemos mucho de otras cosas, y no. Entonces siempre que uno va a entrar en otras áreas del conocimiento, toca preguntarle a los expertos del área. Bueno, este es el tipo de tabletas y el tipo de texto que se veía de las diferentes, referido a diferentes estrellas, y la manera como se interpreta. Bueno, otra
división, digamos, que se relaciona un poco con el calendario, aunque más con la astronomía, son las famosas casas lunares o estaciones lunares que dejaron los babilónicos, que dividieron en lo que se llaman asterismos, que no son constelaciones en sí, sino son grupitos de estrellas cercanos, porque si ustedes ven las constelaciones en el cielo, ocupan un espacio grandísimo. No, son grupitos de estrellas, y ellos entonces clasificaron los grupos de estrellas por donde pasaba la luna, por donde ellos veían que pasaba la luna, y entonces nombraron unas 27 a 28 casas, como los signos del zodiaco, aproximadamente, pero un poco diferentes. Y eso se lo heredaron a diferentes civilizaciones que hacían comercio con ellos. Los árabes se quedaron con esas mismas estaciones y los llaman Menazil, los indios los llaman Nakshatra, los chinos los llaman Siu. Pero su origen es babilónico y pues los griegos fueron los que difundieron más adelante, porque los griegos cogieron gran parte de ese conocimiento, lo afianzaron y lo difundieron por todo el mundo. Entonces resulta que obviamente, como se pueden imaginar, aquí empieza un poco el tema de la astrología, porque claro, es, digamos, lo uniforme, que es día y noche, años solares, meses, lunares, son muy uniformes. Entonces, digamos, nos permite conocer información, con números puedo conocer información sobre los ciclos lunares y solares. Y sobre el movimiento de las estrellas también se puede como hacer ciertas observaciones sobre lo que va a pasar aquí en la Tierra, porque claro, cuando el Sol vuelve a salir por el mismo lado, entonces vuelve a hacer calor. Este tipo de cosas, como que lo que pasa en el cielo, evidentemente influencia a la Tierra, por lo menos aparentemente eso es lo que pasa. Pero esas profecías ya después de un tiempo se vuelven aburridas, como, ay, si vaya a sembrar, ay, bueno, voy a sembrar. Y pues las estrellas también su movimiento es muy uniforme. Entonces, si yo quiero hacer negocio con el negocio de las profecías, yo digo, no, yo sé predecir cuándo va a ser calor y cuándo va a ser frío. Y cuándo es buen mes para elevar cometas. Eso lo puedo hacer con el conocimiento de los calendarios lunisolares. Pero quiero ir más allá porque eso ya no me está dando plata. Entonces ahora voy a meterme en el negocio de las predicciones sobre otras cosas. ¿Pero qué uso? ¿El Sol y la Luna? No, porque son muy uniformes. Entonces me voy a los planetas. Que los planetas sí se mueven de manera más difícil de predecir, o casi impredecible para el conocimiento de ese momento. Entonces esos objetos irregulares, de hecho el nombre planetas viene del griego y significa errante, significa que no se quedan en un mismo sitio. Los planetas se mueven mientras que las estrellas se quedan aproximadamente fijas. O sea, las posiciones de las estrellas relativas unas a otras es muy difícil ver que cambien, pero los planetas sí se mueven por las estrellas todo el tiempo, de año a año se mueven por todos lados. Entonces, claro, se les otorgó capacidades divinas casi a Venus, Júpiter, Marte, los asirios, entonces los llamaban Ishtar, Marduk, Nergal, nombres que más adelante han entrado en la cultura popular, ante todo de bandas de metal, este tipo de cosas así cultistas y otro tipo de cosas ocultistas, pero digamos, eran simplemente nombres de deidades asociadas a estos planetas, estas estrellas, luceros errantes. Y eso era muy bueno porque entonces yo podía tomar cualquier movimiento, cualquier cosa nueva que apareciera en el cielo. Uy, apareció Marte. Uy, eso debe significar bla, bla, bla. Y de esa manera entonces yo utilizaba mi poder religioso, mi poder del calendario, para influenciar las decisiones de los gobernantes. Entonces yo, siendo astrólogo, me ubico en una posición de poder muy privilegiado dentro, digamos, muy cerca al poder civil. Obviamente eso es peligroso. Se imaginan que una mala predicción pues le puede costar la cabeza a un astrólogo. Pero a diferencia de como nosotros vemos la ciencia y como muchos astrónomos digamos que ustedes habrán escuchado pronto que también les gustaba la astrología y lo escucharán aquí conmigo, que lo veían más como señal, como causa y efecto. En esa época no había tal cosa como causa y efecto. O sea, no era como, es que el sol sale por ahí, entonces el efecto es tal. No, eso es una señal de los dioses de lo que va a pasar. O sea, es como si estuviera escrito en el cielo nuestro destino y nosotros lo tenemos es que interpretar. O sea, eso es una señal y yo tengo que interpretar qué significa esa señal. Esa era la manera como funcionaba la astrología en ese momento. Y aquí, bueno, en esta tabla hay otros planetas relacionados, los otros nombres de los planetas en diferentes civilizaciones, griegas, babilonias, persas, indias, China. Bueno,
Y entonces ellos también se dedicaban mucho a estudiar los eclipses, especialmente los de luna, porque claro, los eclipses de luna ocurren también de manera poco regular, no súper regular, pero ocurre de manera aproximadamente regular. Especialmente cuando la luna se pone roja, claro, mucha gente quedaría en pánico. La luna se pone roja, ya sabemos que es porque la sombra de la Tierra impide el paso de la luz solar, pero parte de la luz solar sí se filtra, ¿cierto? Y entonces no es una sombra perfecta, sino que es una sombra como digamos, no tapa toda la luz, entonces por eso pasa y se alcanza a ver como un poquito roja, ¿sí? Entonces, pues por efecto atmosférico, a la gente, pues mucha gente le daba seguramente miedo, pero pues ellos sabían que había cierta regularidad entre cada cuánto se daba un eclipse de luna, pero no eran tan buenas esas predicciones. Ellos no tenían realmente un modelo geométrico para decir, no, sí, la luna aquí, la tierra acá, el sol allá, y se están moviendo de esta manera. No, ellos no tenían ni de lejos la habilidad matemática, ni los conocimientos matemáticos para hacer eso. Lo que podían tener eran modelos aritméticos para hacer predicciones. Entonces ellos se dieron cuenta que es muy probable que un eclipse de luna sea seguido por otros 6 meses después. Pero eso solo ocurre de a 5 veces. Y ya después no vuelve a ocurrir. Y esas series muchas veces se desplazan es un mes. O sea, vuelve a ocurrir, pero un mes después. Y ellos se dan cuenta también que habían eclipses que no se observaban, pero era porque, por ejemplo, ocurrían bajo el horizonte. O sea, no se veían desde esa parte del mundo donde estaban. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren este tipo de eclipses? O más bien, ¿por qué no ocurren todo el tiempo? Si yo me imagino aquí la Tierra, aquí la Luna, por ejemplo, en cierta época del mes, y aquí medio mes después, o medio mes antes, como yo quiera, y yo me imagino la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol por allá lejos a la derecha, o más bien, si quieren, yo soy el Sol aquí, yo soy un Sol. Me voy a poner acá, voy a iluminar. Entonces yo me imagino esta alineación así, yo digo, no, pues todos los meses, cada vez que la Luna dé una vuelta detrás de la Tierra, debería haber un eclipse lunar, porque se va a poner detrás de la sombra de la Tierra, ¿cierto? Cada mes debería haber, en principio. Si esa es mi idea mental de Sol, Tierra, Luna, pues claro, la Luna pasa detrás de la Tierra todos los meses, entonces debería haber un eclipse todos los meses. El problema es que, de nuevo, este es un universo frío y cruel. Entonces, realmente eso no es así. No hay un alineamiento perfecto. El plano orbital de la Luna está un poquito descuadrado. No es exactamente el mismo plano orbital entre la Tierra y el Sol, sino que está un poquito descuadrado. Unos graditos, un tris. Eso significa que no es tan probable, como veremos ahorita, que haya un eclipse lunar. ¿Por qué? Porque si la Luna está totalmente detrás de la Tierra, y el Sol está por allá, o sea, de nuevo, yo soy el Sol y voy a iluminar, pero como la Luna no está en el mismo plano, sino que está más abajito, entonces la sombra se proyecta desde la Tierra, pero la Luna está por allá abajo y está fresh, no la coge esa sombra. ¿Sí? Entonces por eso es que no es tan común, porque está descuadrado. Entonces si yo diría, ok, pero entonces no debería haber eclipses de Luna nunca, tampoco. Pero bueno, ¿por qué son tan improbables además? Porque fíjense, por ejemplo, este sería en el caso inverso, en el caso de un eclipse solar, donde la Luna se para entre el Sol y la Tierra. Porque si lo hiciéramos a escala, si hiciéramos este mismo dibujo a escala, el dibujo anterior, la Luna y la Tierra es que están verdaderamente lejos, y la Luna además proyecta una sombra chiquitica. Entonces por eso es que estos eventos son improbables. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí. Resulta que entonces la Luna, su plano orbital va a estar descuadrado del plano orbital de la Tierra. El plano orbital de la Luna respecto a la Tierra está descuadrado 5 grados aproximadamente del plano orbital de la Luna, de la Tierra, perdón, y el Sol. Entonces, Tierra-Sol es así, Luna-Tierra es así, poquito descuadrado. Entonces, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es así, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es así, está descuadradito, muy poquito. ¿Qué pasa? Que como las fases lunares, los ciclos lunares y solares no cuadran, entonces no siempre el Sol está pegando desde esta dirección acá, la de la flecha, que fue el ejemplo que yo puse antes, un par de diapositivas antes, puse aquí, como si el Sol pegara justo desde acá. No, hay veces que el Sol no pega desde acá,
sino pega desde acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la luna le está dando vueltas a la Tierra y ese plano orbital se va moviendo a lo largo del año. Entonces hay veces que, entonces, si el sol, yo soy el sol y yo estoy iluminando desde acá, la luna o la Tierra, me voy a hacer acá para no estorbar. Listo. Si yo soy aquí el sol, está la Tierra y la luna está pasando justo por detrás, pero ya por un punto que es el que se llama el nodo, un nodo que es cuando se encuentran, cuando se cruzan los planos orbitales. Claro, ¿cuándo están lejos? Pues cuando la luna está por aquí abajo o por aquí arriba. Pero eventualmente, si la luna pasa de abajo a arriba, pues tiene que pasar por la mitad. Y si eso cuadra con este alineamiento Sol-Tierra-Luna, entonces ahí sí va a haber un eclipse lunar. Cuando la luna pasa por estos famosos nodos, se llama el nodo, este sería el nodo descendiente, porque es cuando la luna baja, y este de aquí sería el nodo ascendiente, que es cuando la luna sube. Cada cuánto la luna se puede ver, ese alineamiento se da, paso de estar de aquí a acá, pues cada cuánto pasa que el sol está allá y cuánto tiempo pasa cuando el sol está perfectamente detrás. Pues un año, 6 meses. ¿Sí? Porque acuérdense que la Tierra le da la vuelta al Sol en un año, entonces en 6 meses yo estoy aquí por el otro lado. Entonces por eso es que se dice que estos eclipses se pueden predecir cada 6 meses. Lo que pasa es que de nuevo ese no es un alineamiento perfecto, es un alineamiento bastante imperfecto. Entonces lo que se daban cuenta es que cuando la luna pasaba cerca a los nodos descendientes y ascendientes, entonces se podía ver si esta digamos es la sombra, el círculo grande es la sombra de la Tierra y el círculo pequeño es la luna. Entonces, claro, cada 6 meses en cierta serie de eclipses, entonces yo podía decir va a haber otro eclipse, va a haber otro eclipse, va a haber otro eclipse, pero después eventualmente al final del ciclo la luna se sale de la sombra de la Tierra y ya no vuelve a pasar en ese mismo ciclo. Y entonces, claro, eso fue muy exitoso porque del 750 al 650 a.C. hubo varias series de eclipses consecutivos. Entonces eso era un éxito muy grande para los modelos aritméticos de los babilonios. Finalizamos con Egipto. En Egipto manejaban un calendario de 12 meses, ¿sí? De 12 meses de 30 días, pero ellos en vez de esperar 3 años y meter un mes más, o meter más tiempo, ellos lo que hacían era meter 5 días más, ¿sí? Y esos 5 días se llamaban los epagómenes. Bueno, de hecho eso es una palabra griega, pero pues, eso es el nombre griego de esa semana, que era como la semana extra, una semana que no cuenta. Y ellos fueron una civilización que duró tanto tiempo que ellos alcanzaron a dar cuenta que, digamos, el sol se suponía que salía siempre por el mismo punto, pero a veces, si yo esperaba el suficiente tiempo, suficientes cientos de años, yo veía que la salida del sol por cierto punto, especialmente respecto a las estrellas, me descuadraba también, o más bien, se descuadraba respecto a las estaciones. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante con un poquito más de detalle, pero esencialmente se dieron cuenta que había un ciclo cuando comparaban la posición del Sol con Sirio, que es la estrella más brillante del cielo. Entonces, cuando ellos se daban cuenta que, por ejemplo, se asomaba Sirio y al rato se asomaba el Sol, entonces ellos se daban cuenta que cada año volvía a aparecer lo mismo. Y cuando pasaba el resto del año ya se descuadraba, digamos, se descuadraban el Sol de Sirio. Claro, porque el Sol va saliendo por puntos diferentes, horas diferentes, no pasa nada. Pero ellos se dieron cuenta que además cada cierto tiempo se descuadraba ese alineamiento. O sea, que no empezaba el año cuando ellos veían a Sirio salir por cierto lugar. No empezaba como la época de lluvias y eso. Se dieron cuenta que había un ciclo de 1460 años. Y ellos relacionaron ese ciclo de Sirio, que ellos lo llamaban Sotis, que era el que marcaba su año agrícola. Ese ciclo de 1460 años, ellos lo asociaban al ave fénix. Entonces el ave fénix es esta ave que vive durante mucho tiempo y renace de las cenizas. Sí, o sea, vuelve a aparecer finalmente por el mismo lado 1460 años después de que pasa un ciclo. Y ahí viene la leyenda del ave fénix, a partir de el calendario, movimiento de las estrellas en el cielo.
Los egipcios tenían unos calendarios también de lo que se llaman decanos, que eran como semanas de 10 días que se ven en los jeroglíficos tallados en diferentes templos. Más adelante, en la época tolemaica, después de que Alejandro Magno conquistó Egipto y se murió, y al morir le dejó Egipto a uno de sus generales, que era Ptolomeo. Entonces, Ptolomeo inició una nueva dinastía helénica, o sea, como de herencia griega, y entonces ellos, digamos, como que mezclaron las culturas, y por eso tenemos pues no solo muestras de arte egipcio muy cercanas a los estándares de belleza griegos, sino que también tenemos cosas como esta, como el zodíaco, un zodíaco basado en conocimiento, digamos, griego, pero con figuras, con arte y el estilo artístico egipcio, el famoso zodíaco de Dendera. Y bueno, por aquí, ahí dejamos por ahí. Les recuerdo, preguntas al Slack. Nos vemos en la próxima clase.